continuamos también con un ponente no menos interesante. Como veis, la pandemia ha puesto realmente de relieve algunos debates sobre la privacidad y la seguridad a raíz de la creación de aplicaciones, otros métodos de rastreo, lo que decíamos de los móviles de los niños, los tipos de conexiones. Entonces, todo ello merece un buen análisis de términos de privacidad y seguridad. Para hablarnos sobre privacidad y seguridad y en un campo de acción humanitaria, me complace presentarles a un gran profesional, amigo mío, y con más de 20 años de experiencia de la información y protección de datos, que es Martí de Riquer. Martí posee las certificaciones de CISM y CDPSE, la que hemos hablado. Es aparte profesor de cursos de CISM en ISACA Barcelona. Es IT Security Manager desde 2013 y desde 2018 a cargo de la Oficina de Protección de Datos, gestionando varios países en el marco de Médicos Sin Fronteras. Y bueno, pues un gran profesional. Seguro que después tendremos muchas preguntas y ponerlas todas en el chat después y las trasladaré a Martí. Todo tuyo, Martí. Muchas gracias, Rosa. Bueno, no sé si me oís bien. Sí. Vale. Ante todo, pues buenas tardes a todos los asistentes en el Congreso de Barcelona. Voy a hablar en castellano porque, bueno, prácticamente todos los que estamos aquí en Barcelona entendemos castellano. He visto que hay gente también, amigos de Latinoamérica, así que voy a hacer mi presentación como la ponente anterior en castellano. Y además os voy a hablar de tú. Es mi manera de ser y lo siento si a alguien le molesta, le pido disculpas por adelantado, pero me expreso mucho más cómodamente dirigiéndome a vosotros. Voy a compartir las slides. Supongo que ya la tenéis delante. Bien. Como ha presentado Rosa, vengo a hablar de lo que es la privacidad y la ciberseguridad en un ámbito que muy poca gente conoce, que es el de la acción humanitaria. Realmente, pues, en muchas ocasiones me encuentro compañeros de profesión, consultores, gente que nos viene a visitar, ¿no? Que preguntan, oye, pero realmente, ¿qué implicaciones tiene la seguridad de la información y la privacidad en una ONG, ¿no? Parecemos gente que manejemos datos tan sensibles, que no manejemos tantos datos, ¿no? Quedan sorprendidos de los millones de datos o de los millones de pacientes que tenemos, los millones de donantes que tenemos más de 50.000 trabajadores, de hecho creo que rondamos ya casi los 75.000, la cantidad de datos que manejamos y la sensibilidad que tienen, que no es muy diferente, y eso es lo que trataré también de demostrar a los datos que estáis manejando en vuestras organizaciones. Trataré de mostraros claramente los riesgos que tenemos que gestionar y también donde creo que la gran diferencia está, o la gran diferencia reside en el contexto donde realizamos esas actividades y en el impacto que esos riesgos pueden tener sobre las personas a las que tratamos de mejorar o de salvar su vida. Así pues, nuestra actividad, eso que nos define, aquellos que en otros ámbitos llamamos nuestro negocio, en nuestro caso es salvar vidas y proteger los derechos fundamentales de las personas más vulnerables. Por lo tanto, el impacto de cualquier falla de seguridad, en nuestro caso, impacta directamente en pérdidas de vidas, exclusión social, pérdidas de derechos fundamentales de las personas que de por sí ya lo están pasando mal. Aunque también tratamos datos de muchos otros colectivos, como he explicado antes, ¿no? Tratamos datos de donantes, tratamos datos que en vuestro caso pues los tratamos con un CRM, podríamos asemejarlos a los datos que tenéis de clientes. La gestión de proveedores es muy parecida a la que tienen otras organizaciones. Tenemos áreas de comunicación, de recursos humanos, que no difieren en mucho a las que tienen otras organizaciones de tamaños similares al nuestro. Por lo tanto, voy a centrar mi presentación en esos datos diferentes, en esos riesgos diferentes, en esos riesgos que están en nuestra actividad operacional, en la actividad de la asistencia a las poblaciones más vulnerables que hay en el planeta, en ayudar a los que más sufren y están más desamparados. Y no es que quiero hacer marketing en esta pequeña introducción. No es mi objetivo convenceros de aquí de que hagáis donaciones o hacer ningún tipo de captación, ¿no? Lo que voy a tratar de describir las
las mejores prácticas que en el tiempo que he estado trabajando con Médicos Sin Fronteras he visto que hay que aplicar en las operaciones. Intentaré no reflejar, porque no vengo a hablar de la organización para la que trabajo, pero evidentemente los ejemplos que pueda poner son los que vivo en el día a día y los que, con los que me encuentro a diario. Pero desde mi punto de vista, toda la acción humanitaria está expuesta a riesgos similares en mayor o menor medida. Como he mencionado anteriormente, nuestra actividad es la asistencia a las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, los riesgos en seguridad de la información deben estar alineados y supeditados a los riesgos sobre las personas. Esto es un tema muy importante y hay que tener muy claro en nuestro día a día. La vida y la dignidad de nuestros beneficiarios y la seguridad de nuestros empleados, que también está en riesgo, será nuestra máxima durante toda la presentación que os voy a hacer. No hacer más daño todavía a las personas que ya sufren o están en riesgo es nuestra prioridad en privacidad, en seguridad de la información y en cualquier actividad que estemos llevando a cabo en nuestras operaciones. Y seguir recalcando durante toda la presentación que el sector humanitario, el riesgo por la vida de pacientes y trabajadores es permanente. Trabajamos en contextos de epidemias, faltas de recursos fundamentales, contextos de guerras y de violencias. La exposición a enfermedades sin acceso a los procesos y formaciones adecuadas puede ser un vector de riesgo que impacte en la vida de pacientes y trabajadores humanitarios. Pensad que nosotros hemos tratado con ébola y hay que tener unos EPIs, ahora que a todo el mundo le suena la palabra EPI, los trajes de protección de ébola son muchísimo más robustos que los trajes de protección que se pueda tener ahora mismo en nuestros hospitales por el COVID. Los procesos y la formación que ha de tener la gente para no contagiarse o los procesos que hemos de seguir para que en las comunidades no se sigan contagiando, esos procesos deben permanecer confidenciales, inalterados y disponibles, para hacer un símil, ¿no? Es decir, para garantizar la seguridad de esos pacientes y trabajadores, identifico tres aspectos ampliamente conocidos por todos nosotros: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estamos hablando más o menos el mismo idioma. Si perdemos por ejemplo, la confidencialidad de un proceso de atención a víctimas de violencia que garantice el anonimato de las víctimas que denuncian a sus agresores, estamos inevitablemente exponiendo un riesgo vital a los agredidos. Llevando la confidencialidad a la práctica, cuando una víctima de violencia por parte de su familia, su comunidad u otros perpetradores que podrían estar en su entorno, que denuncia esta situación, nos pone en una situación donde debemos garantizar la confidencialidad de la información recogida. Y así tenemos que evitar que sus agresores conozcan la situación, que no puedan tomar represalias y que no vayan a actuar todavía con más violencia sobre estas personas. La seguridad de la información está ayudando a estas víctimas y una fuga de esa información, una pérdida de confidencialidad, las pondría en riesgos, lo diré abiertamente, vitales, ¿no? Otro ejemplo que nos encontramos, por ejemplo, para poneros en contexto, sería una lista de pacientes de guerra en un conflicto armado. Es fácil imaginar las consecuencias que tendrían para esas personas si el bando contrario en esa guerra accede a su información, incluyendo sus datos identificativos, datos de contacto, sus relaciones familiares, podría poner en riesgo a sus familiares, ¿no? Los datos de etnia o de religión son muy sensibles en estos casos. Pensad que la mayor parte de estos conflictos armados están originados entre luchas entre etnias y religiones. Por lo tanto, si vamos a recoger esos datos o si es necesario recoger esos datos por motivos médicos, que la verdad que cuando hago análisis les digo, no recojáis estos datos que tienen tanto riesgo, pero acaban demostrándome que los necesitan para tratar a los pacientes. Muchas veces un paciente de una religión no quiere un paciente musulmán, por ejemplo, no va a querer, o una paciente en este caso no va a querer tener un ginecólogo hombre y que no sea musulmán. Tenemos que recoger datos de nuestros trabajadores y datos de nuestros pacientes para poder para poder prestar el servicio que queremos dar
Y esos datos son altamente sensibles. Luego, cuando llega el momento de un conflicto, esos datos podrían poner en más riesgo todavía a las personas. También tenemos que recoger estos datos para hacer denuncias internacionales o de violaciones de los derechos humanos. Y por lo tanto debemos aplicar las máximas medidas de seguridad que nos ofrecen los principios de privacidad y seguridad de la información, que es el tema que nos toca. La proporcionalidad, recogiendo los datos mínimos para realizar la actividad. El secreto médico y la privacidad, garantizar que no se van a revelar datos a terceros sin su consentimiento. Eso les da cierta tranquilidad en esos contextos. Son gente que van con miedo. Aunque si el obtener evidencia física o electrónica de este consentimiento fuera necesario, por ejemplo, y como ya he recalcado y recalcaré durante toda la presentación, no cogeremos evidencias, lo recogeremos simplemente oralmente. No queremos añadir un riesgo más a esa persona llevando un papel, por ejemplo, donde haya expresado el consentimiento a publicar un testimonio que ha hecho sobre la violencia en su comunidad. Ese papel, evidentemente, para esa persona es otro motivo de riesgo. Tenemos que intentar proveer de los procedimientos, aunque a veces vayan un poco en contra de los principios de privacidad y las regulaciones, ¿no? Nosotros en las vías tenemos que argumentar eso. Nosotros tenemos en el proceso, los médicos informan a los pacientes, ¿no?, de lo que vamos a hacer con sus datos, si los vamos o no a transferir. Pero en muchos casos, pues no vamos a recoger la evidencia, porque consideramos que esa evidencia va a poner en riesgo a esa persona. Tenemos que aplicar los principios de agregación de datos y de codificación de nombres cuando los datos salen del contexto donde son estrictamente necesarios. Prácticamente, solo el doctor que trata a un paciente necesita saber su nombre. Para el resto tenemos que codificarlos, pseudonimizarlos, agregarlos. Cuando los queremos llevar a las capitales donde están sus sistemas sanitarios core, o lo queremos llevar a nuestras oficinas centrales en nuestras ONGs que están fuera de sus países, donde no se trata al paciente y por lo tanto la identidad del mismo no es relevante para ninguna de las actividades que estamos realizando. Pero estos datos son necesarios para realizar investigaciones. Por ejemplo, podemos hacer estudios epidemiológicos que ayuden a esas poblaciones a ver hacia dónde se desplaza una epidemia. O si se amplía o se reduce en una zona concreta, estamos haciendo bien o se nos está escapando ese problema que tienen nuestros beneficiarios, ¿no? Estas herramientas las tenemos en headquarters. Tenemos que llevar esos datos de manera agregada para poder explotarlos y ofrecer un mejor servicio en sus propias comunidades. También nos sirven para calcular esos datos agregados, si esa epidemia va hacia un país vecino y proveerles de vacunas, de instalaciones médicas, poner en marcha medidas preventivas antes de que se materialice ese riesgo y así reducir el impacto. Que como veis es el mismo lenguaje que utilizamos cuando estamos hablando de seguridad de la información nosotros. Hablamos de riesgo, hablamos de impacto, hablamos de vulnerabilidad, hablamos de mitigación, ¿no? Hay una estrechísima relación entre la seguridad de la información y las operaciones que se llevan a cabo en los países donde estamos operando. Y aunque todavía no hemos hablado de amenazas, las ONGs tristemente estamos sometidas a multitud de amenazas, provocadas en algunos casos debido a la denuncia internacional que realizamos, por ejemplo, nosotros en Médicos Sin Frontera, ante los órganos de derechos humanos, que incomodan o ponen en posiciones violentas a gobiernos y comunidades que someten a sus poblaciones a su control por medios muchas veces desproporcionados, por decirlo de una manera muy fina, ¿no? Más adelante hablaremos de ejemplos, ¿no?, cuando hablemos de los riesgos a los que estamos expuestos. Los ataques de integridad de información, por ejemplo, se producen por varios medios. Hay activismo contra las ONGs. Los profesionales de la seguridad de la información tenemos los mismos ataques que tienen cualquier otro tipo de organización. No voy a hablar de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que está en boca ahora mismo, tras las recientes elecciones de Estados Unidos o el control que se está intentando ejercer sobre las redes sociales, ¿no? Un riesgo al que, perdón,
un riesgo de lo que se llama el disinformation y misinformation, que quizás voy a utilizar el anglicismo porque realmente traducidos desde mi punto de vista se llaman los dos desinformación. Así que en un caso es la desinformación intencionada, ¿vale? O información manipulada interesadamente, y la otra es simplemente la información errónea que difundimos pues sin conocimiento a ello. Estamos sometidos a los dos. A los dos riesgos estamos sometidos. Por ejemplo, la información errónea, la misinformation, es, es, es esa información falsa que se difunde independientemente, bueno, no, básicamente cuando no quieres inducir al error, ¿no? Es esa información, el típico retweet, la típica repetir algo que te han dicho, ¿no? Que realmente tu intención no es hacer daño, pero acabas haciendo daño, ¿no? Esto cuando lo llevamos a las poblaciones de las que estamos hablando, es algo que se hace muchos años. Nuestros comités de disinformation y misinformation funcionan hace muchísimo. Y, y es verdad, esto ocurre porque la verdad es que todos nosotros seguro que hemos hecho misinformation en alguna ocasión. No hemos querido hacerlo, pero hemos retuiteado cosas que no son ciertas, ¿no? Todos podemos cometer errores, nos olvidamos de las cosas, las oímos mal, las interpretamos mal, incluso a veces recordamos mal los detalles, ¿no? Le decimos a nuestros amigos algo que escuchamos en la televisión o vimos en redes sociales que no era realmente cierto y lo hemos tomado por cierto, ¿no? Por lo tanto, si estás infundiendo o difundiendo información errónea, pero no sabes que está mal, entonces esto técnicamente es lo que se llama la misinformation. Y cuando digo que la misinformation es algo cotidiano, lo digo muy en serio. Algo, o un ejemplo que suelo poner, porque hago bastante formación y awareness, ¿vale? En nuestros empleados. Un ejemplo que introduzco en las formaciones que les hago de seguridad de la información, de cómo puede afectar, por ejemplo, la pérdida de información y la mala interpretación de la información, es, bueno, es este, ¿no? Pongamos que aunque les diga que los datos sensibles son los médicos, aunque les diga que los datos sensibles son los sexuales, son los datos personales, por ejemplo, a veces les pongo el ejemplo de cómo la información agregada a veces puede afectar directamente a la información personal y a la información médica. Entonces, este ejemplo es prácticamente que parece que no pone en riesgo, ¿vale? Pero demuestra claramente el riesgo para unos grupos de personas debido a una interpretación errónea de una información. Por ejemplo, pongamos, ¿vale? Un país lejano, pero voy a nombrar países cercanos o ciudades cercanas para que lo hagamos más familiar. ¿Vale? Por supuesto, todos los datos que mencionaré son irreales o exagerados, ¿vale? Para enfatizar. Pero pongamos que un trabajador de una organización humanitaria, ¿vale? Como podría ser la que trabajo yo, está realizando una investigación sobre una enfermedad contagiosa, que podría ser el COVID, ¿vale? Dentro de una ciudad que podría ser la nuestra misma, Barcelona, ¿no? Eso espero que haya ayudado a que nos integremos, ¿no? Entonces, este trabajador humanitario en su análisis detecta que el 80% de los casos de COVID en Barcelona los transmiten personas entre 20 y 30 años. Algo que también se ha comentado, pero bueno, yo sigo inventando datos. A esta información que el trabajador guarda en un USB, básicamente porque en el sector humanitario donde estamos nosotros, hasta hace muy poco casi no existían las conexiones de banda ancha ni prácticamente las wifis, ¿vale? Pero esta persona se lo guarda en un USB para finalizar la jornada laboral desde su casa, pero todavía el informe no es completo. Esta persona ha estado trabajando y tiene que finalizar el trabajo en su casa, ¿no? Y la información que falta es que pues, solamente el 0,005 de los jóvenes de Barcelona tienen COVID. Algo que si no está en ese papel es esencial para entender el impacto de esa información. Entonces, en el viaje que hace desde su trabajo hacia casa, descuida el USB en un taxi o le roban el bolso en el metro o cualquier otra situación en la cual el USB se pierde, ¿no? Y alguna persona, sea el que le ha robado, sea el taxista, sea el que se sube en el taxi, la recoge y accede a esa información que el trabajador no había encriptado.
ya que supone erróneamente que los datos agregados de la investigación no son tan sensibles, no debería haberlo encriptado. Pero la información, la persona que ha accedido a esa información, que recordamos que es incompleta, busca en Internet de fuentes fiables o no los síntomas y riesgos de la enfermedad, y asustado por esa información que ha encontrado publicada en las redes, empieza a comentar con las personas de su entorno que los jóvenes de 20 o 30 años están provocando una epidemia y que deben ser apartados de la comunidad, excluidos de las actividades sociales, recluidos en sus domicilios. En definitiva, se margina una parte de una población por una información incompleta o mal interpretada. Eso es misinformation y eso es un riesgo que acaba impactando en las personas, porque hemos puesto un ejemplo de Barcelona, pero donde sí es real esto y donde sí ocurre es en países donde realizamos la actividad humanitaria. Podemos hablar, y esto ya pueden ser datos más ciertos, de ébola en Congo, de SIDA en la India, en Congo o en Yemen, de tuberculosis en Sudán del Sur, sarampión en Camerún, malaria en Guinea-Bissau, etcétera, etcétera. Podría estar toda la tarde explicando los informes anuales de las ONGs. Pero lo que trato de reflejar es que no se trata de un caso aislado. No me acabo de inventar una historia. Sí que la he contextualizado e inventada. Pero la lucha contra la misinformation la llevamos realizando de manera continuada desde hace muchísimo tiempo. Y es un ejemplo clarísimo de cómo un incidente de seguridad, que en este caso es pérdida de información, aunque no contenga información personal ni sensible, más la interpretación errónea de la misma produce sin quererlo más dolor y riesgo a unas personas y comunidades que de por sí ya sufren de este tipo de exclusión. Y por otro lado, tenemos más o menos el mismo riesgo, pero intencionadamente, que es lo que llamamos disinformation o información manipulada interesadamente para evitar, en nuestro caso, la actividad humanitaria. Esto lo sufrimos constantemente. Ejemplos de este riesgo son las comunidades que difunden información falsa para tratar que las personas nos acerquen a las posiciones humanitarias a recibir ayuda. Y así ellos pueden mantener a las comunidades controladas, no digo bajo miedo, pero por lo menos controladas, ¿no? Les llegan a decir que el SIDA vino de Europa, para que veáis que a dónde sigan los ejemplos, ¿no? O que si les vacunamos de tuberculosis, cogerán el SIDA o cogerán el ébola, ¿no? O les dicen que las enfermedades las han traído los europeos, las que están matando a sus comunidades, que allí nunca hubo antes enfermedades. Y así toda clase de mentira intencionada para controlar a sus comunidades y mantenerlas alejadas de la ayuda que les podemos proporcionar. Pero esto no solo ocurre en los contextos humanitarios. Un ejemplo más cercano a todos vosotros, y bueno, cada uno lo interpretará como quiera, ¿no? Pero son las afirmaciones que hacen ciertos gobiernos cercanos europeos, ahora que había los problemas que habían de inmigración, de que las ONGs ayudan a los inmigrantes a entrar en Europa, cobrándoles fortunas y colaborando con las mafias para traer inmigrantes en pateras y toda esta historia, ¿no? Todo esto, desde mi punto de vista, solo con el objetivo de justificar su falta de compromiso y cumplimiento con las normas internacionales de auxilio y de refugio. Pero bueno, yo solo quería introducir la disinformation y no hacer aquí ahora mismo un llamamiento a nada. Y tras hablar de confidencialidad y de integridad, conceptos que tenemos todos muy asimilados de la seguridad de la información, pero no por ello menos importante, tenemos los riesgos de disponibilidad. Los riesgos de perder datos de un paciente que necesita un tratamiento controlado, o la necesidad de disponer de datos de análisis para la compra de vacunas, o en qué momento del año son necesarias en cada contexto para producirlas en el momento preciso, para hacer cálculos logísticos y que lleguen en el momento oportuno. Hacemos mucho tratamiento de datos, ¿vale? Estamos hablando de mapas, pero también hablamos de cadena de suministro, de gestión de compras, de gestión financiera, aspectos que os sonarán porque son comunes a todas las organizaciones. Seguramente los tenéis en casi todas vuestras organizaciones. Pero vuelvo al core, a lo que para mí es importante, ¿vale? Fallas de estos procesos por indisponibilidad de datos. El riesgo son las vidas de los beneficiarios de estas ayudas. No estamos hablando de tener que tirar 10 toneladas de manzanas. Estamos hablando de que ha fallado una cadena de suministro
y gente que necesita vacunas porque llega la época de malaria a su país, no las recibe, ¿no? Así que, bueno, hemos identificado ya las amenazas que podemos tener, ¿no? En la acción humanitaria, líderes gubernamentales, religiosos, de comunidades, contextos de guerra, epidemias. Pero ahora me voy a acercar un poco más a lo que estamos acostumbrados. Voy a hablar más de riesgos, de cómo y cómo los riesgos de seguridad de la información se involucran en estos procesos, ¿no? La verdad es que hay que resaltar que la nueva realidad se está produciendo en los contextos de la actividad humanitaria. Hasta hace muy pocos años, los riesgos en cuanto a la información a los que estábamos sometidos estaban muy limitados al robo o algunos virus muy básicos. Podríamos hablar de los famosos pero no añorados Kurnikova o I Love You, que algunos recordamos, los más mayores. Vamos, los WannaCries de hace 20 años, que nos ocasionaban ya en su momento pérdidas de información valiosa. Debíamos controlar los dispositivos, encriptarlos, contraseñas robustas, a eso llegábamos. Antivirus también en algunas ocasiones, pero con despliegues costosos. No teníamos internet, había que enviar disquetes o USBs con las nuevas firmas, ¿no? Pero bueno, en ese momento los virus tampoco estaban haciendo lo que hacen ahora, eran más controlados. La mayor parte de la información se encontraba en soportes físicos como el papel. No nos olvidemos del papel. El contexto humanitario, el papel es uno de los soportes que contiene más información. No voy a decir más que los soportes tecnológicos, pero el papel es uno de nuestros grandes problemas. Porque está sujeto a riesgos de degradación por temperatura, a desastres naturales, inundaciones, incendios. Está sujeto a roedores, poca broma. No sé cuántos de vosotros lo tendréis en vuestro plan de mitigación de incidentes las ratoneras, pero es que yo lo tengo en todas las misiones. Es un riesgo clarísimo de pérdida de información en nuestro contexto. Luego también está qué medidas de seguridad tomamos cuando tenemos que evacuar con urgencia a una población. No olvidemos los contextos de los que he hablado: guerras, secuestros, etcétera. Nosotros seguimos teniendo un bidón con leña y gasolina en cada misión, donde en caso de que haya que salir corriendo se tiran portátiles, se tiran toda la información previamente clasificada como sensible y se le pega fuego pero sin miramientos, ¿vale? Para nosotros es mucho más importante que esa información no esté comprometida que conservarla, ¿no? Básicamente, lo que estaremos haciendo nosotros, el bidón sería como lo que hacemos con los backups, o lo que debemos hacer con los backups. Se prueban cada 6 meses, además el gasoil ya sabéis que se evapora, por lo tanto cada 6 meses bidón nuevo, incluso a veces se hacen pruebas, se coge información que no es sensible, se tira al bidón y se prueba a ver en cuánto tiempo somos capaces de recogerla, ponerla allí, incinerarla y salir corriendo. Básicamente, medidas de seguridad, planificación, gestión de incidentes, de eso estamos hablando. Y nosotros, cuando me refiero al primer mundo, y ahora estoy cambiando un poco el tema, vivimos desde hace mucho tiempo acostumbrándonos ya a las nuevas tecnologías y a los riesgos que conllevan esas nuevas tecnologías. Vivimos las construcciones de las redes en los años 70, el uso de Internet en los 80, y empezaba el texto, el código HTML, en principio de los 90, ya empiezan a enfocarse las compañías a Internet, ¿no? En el 2000 ya la tecnología se convierte en el motor económico de muchas compañías y triunfan las .com, se vuelve indispensable para todas las organizaciones, ¿no? Pero con ello llegó la tercera generación de amenazas. Pero hablo de los 2000, estamos en el 2020. Nosotros nos fuimos adaptando a las amenazas tal como venían. Los ciberdelincuentes explotaban vulnerabilidades informáticas, sistemas operativos, hardware, aplicaciones. Bueno, era un campo totalmente nuevo para todos y nos fuimos adaptando. Aparecían vulnerabilidades por todas partes. También fue el momento de los vectores de ataque dirigidos al usuario, algo muy importante. Llegó la adopción masiva del email, las posibilidades de ingeniería social que ofrecían esas nuevas tecnologías, básicamente el spam.
Se combinaron ya los firewalls con los antivirus, empezamos a correlacionar cosas, empezamos a transformarnos para proteger a nuestros sistemas de esos nuevos ataques. La velocidad de los ataques evolucionaba y su sofisticación avanzaban de una manera brutal. El impacto que nos producían era enorme. Ya en la década del 2010 los ciberataques alcanzaron ya niveles de sofisticación sin precedentes, ¿no? Los criminales se unieron a organizaciones profesionales para atacar. Empezaron a desarrollar los malware de día cero. Se volvieron los ataques se volvieron sigilosos, difíciles de identificar. Bueno, todo lo que un usuario tenía que hacer para caer en una trampa prácticamente era hacer un clic en un link malicioso, en un fichero malicioso y se infectaba, ¿no? Desde luego los ataques de cuarta generación consiguieron que la seguridad basada en la detección dejase de ser eficaz para proteger a las empresas, a no poder reconocer realmente las amenazas conocidas. Todos estos datos que os estoy mostrando, que supongo que ya todos conocíais, no es nada nuevo para vosotros, pero eso tiene el propósito de contextualizar el riesgo que os voy a explicar ahora en la actividad humanitaria, ¿no? Que es la formación y concienciación de los usuarios. Pensad que mientras nosotros nos íbamos adaptando paulatinamente a medida que las amenazas aparecían, como he explicado, lo que acabo de resumir, que son 50 años de tecnologías de la información en un par de minutos, en los cuales nos hemos ido acostumbrando, ¿no?, a la gestión de estas amenazas para evitar los impactos en nuestras organizaciones. Estamos dando concienciación desde hace años a nuestros empleados, la han ido asimilando, en unos casos con más éxito que otros, ¿no? Hemos tenido herramientas apropiadas para que nos ayuden a mitigar los impactos, pero esto no estaba ocurriendo en los países menos desarrollados, ¿vale? Quisiera que entendierais eso, ¿no? La mayor parte de los trabajadores humanitarios son personal de sus países, personal nacional, integrados directamente en la era de las amenazas de cuarta generación, sin pasar por esas fases anteriores de asimilación, de tecnología y de riesgos. No conocían el spam, el phishing, las amenazas avanzadas, los hackers, no lo conocían hasta hace nada. Todos esos riesgos no se contemplaban en nuestros planes de seguridad, de operacionales. Bueno, no se contemplaba, mejor dicho, estaban mitigados de por sí. No hay conexión, pues ya está, somos nichos aislados, no hay exposición a estos riesgos, ¿no? Pero voy a cambiar de diapositiva, pero finalmente en estos países todo este proceso se desarrolla en muy poco tiempo. Tanto trabajadores como pacientes y beneficiarios se convierten en usuarios de redes y aplicaciones actuales con todas sus ventajas y con todas sus amenazas, ¿no? Ha llegado la conectividad telefónica y de datos a los contextos humanitarios. Ha llegado la nueva realidad. Un mundo fantástico, un mundo de oportunidades que facilitan la prestación de los servicios, traer los datos al instante, en tiempo real, la telemedicina, ¿no?, tan necesaria ahora que la gente está confinada, no solo en España, no nos olvidemos, en todo el mundo la gente está confinada y sigue necesitando ayuda. La telemedicina la estamos llevando a los contextos más complicados del planeta, ¿no? La conexión entre profesionales para mejorar la asistencia, la conectividad con los pacientes para agilitar la prestación de los servicios que necesitan, ¿no? Pero llega todo, llega la era de los servicios en la nube, el blockchain, data analytics, aplicaciones de mensajería instantánea, yo que sé, datos biométricos, inteligencia artificial, todo esto ha llegado para sustituir a una libreta en papel y un Excel. Y esto ha obligado a pasar a estas personas de 0 a 100 en no más de 5 años, en el mejor de los contextos, porque en muchos, en un plazo menor a 2 años. Por lo tanto, os lo podéis imaginar, los problemas de formación y concienciación no se pueden desarrollar a largo plazo. Mientras les vamos enseñando el uso de las tecnologías, debemos enseñarles también a utilizarlas con precaución, a estar atentos a las amenazas que eso conlleva. Permanecen las amenazas anteriores, el robo físico, pero añadimos el robo de información por medios electrónicos, ¿no?
¿Siguen los virus de primeras generaciones? Bueno, la verdad es que todavía tienen USB desde hace 20 años. Podría todavía haber un Kurnikova por ahí. Pero las amenazas inteligentes de cuarta generación son incomprensibles para las poblaciones a las que nos referimos. Ha llegado a las redes wifi y la banda ancha, que para empezar no sabe ni la diferencia entre una y otra, ¿no? El panorama se ha transformado tan rápidamente que apenas hay tiempo de reacción. Imaginaos una persona que en los primeros días de conectividad a Internet se enfrenta a WannaCry, a phishings avanzados. Esos phishings que conocen su nombre y conocen sus costumbres. Pero ¿cómo no van a caer, ¿no?, en esas trampas? Poco a poco les entrenamos con programas de formación sobre estas amenazas. Pero en estos contextos donde se enfrentan por medio de estas amenazas, los usuarios son inocentes y fácilmente manipulables. Seguramente como lo seríamos nosotros mismos si empezáramos ahora mismo con esas tecnologías, ¿no? Entonces, el gran reto de la actividad humanitaria en relación con la seguridad de la información y la privacidad es la llegada de las tecnologías, junto con la poca formación y la inocencia de estos usuarios. O sea, hay casos muy sonados, ¿no? Ahora os los he puesto aquí, ¿no? Pero realmente la inocencia de las herramientas que les ha llegado no se plantean, ¿no?, los riesgos que les pueden conllevar. Entonces tenemos que hacer informaciones basadas en ejemplos claros. Por ejemplo, esta diapositiva que os he puesto ahora, ¿no? Para concienciar a los empleados y pacientes, tenemos que ponerles ejemplos reales. Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues Facebook está normalizando el intercambio de sus datos personales de salud, ¿no? Bueno, pues es un anuncio, es algo que la gente pues no se lo imagina, ¿no? O Facebook no puede proteger los datos de salud de grupos privados. Bueno, nadie se planteó en el momento de utilizar Facebook si poner o no poner datos de salud. O violaciones de seguridad de WhatsApp pueden haber tenido como objetivo a grupos de derechos humanos. Esto nos impacta. O WhatsApp en sistemas de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Preocupaciones que tienen. Esto es un artículo, ¿no? Pero ¿qué ocurre con estos potenciales problemas? Bueno, pues ese es el impacto, ¿no? Pacientes en Finlandia, estamos en el primer mundo de Finlandia, chantajeados después de que piratas informáticos robaran registros de terapia, y este es clarísimo un riesgo de extorsión, ¿no? O la filtración de datos de SIDA en Singapur sacude a una comunidad vulnerable. Es un riesgo de exclusión social clarísimo. Y en contextos complicados es hasta de expulsión, agresión física y mental, como es en Asia. O el sistema, volvemos aquí en un contexto más cercano, ¿no? El sistema público de Gales anuncia o publica accidentalmente 18.000 casos de pacientes con coronavirus. Si nosotros picamos, ¿cómo no van a picar gente que acaban de aterrizar? Que cuando que lo primero que han aprendido es Facebook y WhatsApp, que lo tienen a la mano. Pero ese riesgo en el contexto humanitario realmente se multiplica muchísimo debido al completo control que tienen los gobiernos de estos países en las compañías de telecomunicaciones. Debemos suponer, y casi nunca nos equivocamos, que estamos siendo controlados tanto en la transmisión de datos como de voz. Tenemos que implementar tantas tecnologías de cifrado como de codificación oral y escrita para evadir esos controles a los que estamos sometidos. Limitar al máximo todo tipo de comunicación sensible, ¿no? Voy a intentar ir más rápido porque veo que se nos come el tiempo. Recalco de nuevo, y la verdad es que esto no me lo quería dejar en ningún momento, ¿vale? La misión principal de la actividad humanitaria es salvar o mejorar la vida de los más necesitados. Es por ello que, desde mi punto de vista, todo programa de seguridad y privacidad en el contexto humanitario debe estar validado por los equipos de seguridad física de operaciones. Los equipos de seguridad de las personas deben ser parte, y de hecho en nuestro caso son, de los comités de seguridad de la información, y se deben realizar todos los análisis de impacto necesarios sobre los procesos y herramientas y cualquier actividad que vayamos a realizar para ver qué posible impacto tiene la seguridad de trabajadores y beneficiarios, que garanticen que su seguridad no va a ser expuesta a más riesgos a los que ya están sometidos, ¿no? Para mí, el lema es que la seguridad de la información en el contexto humanitario impacta directamente sobre la seguridad de las personas, como no lo hace en ningún otro contexto en el que yo conozca.
Y vamos a pasar ya para la privacidad, rapidito, Martín, que se te come el tiempo. Y básicamente el primer riesgo, que es ya lo que nos pone los pelos de punta, ¿no? Ya hemos llegado a la parte de privacidad. Los contextos que trabajamos las organizaciones humanitarias, el cumplimiento normativo con las diversas y múltiples regulaciones de protección de datos que nos aplican. Eso es una auténtica locura. Por un lado, los reglamentos que nos aplican nuestras oficinas centrales por donde estamos ubicados, ¿vale? Sea el GDPR, la CCPA, la LGPD, la OPCC de Canadá y tantas como están aplicándose en tantísimos países. Por otro lado, están emergiendo cada vez con más fuerza normativas locales en los países donde estamos desarrollando nuestras actividades humanitarias. Lo que ocurre es que cuando las llevas al análisis en profundidad, ahora se explican un par de ejemplos, ¿no? Pero cuando llevas al análisis en profundidad ya no sabes si están protegiendo a las personas o se están protegiendo ellos en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, la PDPA de Tailandia, ¿vale? Una ley que han tardado 20 años en aprobar. ¿Incluye algunos de los requisitos más estrictos de GDPR? Sí. ¿Incluye la necesidad de nombramiento oficiales de protección de datos? También, ¿no? Una protección mayor para categorías de datos sensibles, muy bien, y un alcance extraterritorial. Ahora vamos a hablar de riesgos europeos. Tiene un alcance extraterritorial, ¿vale? Que nos quede claro. Pero de todas formas es importante mencionar, sobre todo a los CPOs presentes, si van a tener ahí alguna sede, que el reglamento o las personas o organizaciones que no cumplan con la PDPA se enfrentan no solo a multas, sino también a la posibilidad de acciones penales y encarcelamiento de hasta un año. Ojo, ojito, que aquí nos lo tomamos todo muy a risa. Pero la ley india también tiene la peculiaridad que otorga a entidades gubernamentales la potestad de emplear datos sensibles de sus residentes. Hablamos de datos biométricos, etcétera, etcétera, ¿vale? También es muy polémica la ley de seguridad cibernética de China, ¿vale? Que si bien cumple con algunas cosas, con el principal punto, desde mi punto de vista, de controversia, es que impone la localización de datos que le pide a los operadores, no le pide, le indica a los operadores de red la obligación de controlar la información que divulgan los usuarios por Internet y ya directamente que eliminen aquel contenido que esté prohibido de ser publicado o transmitida por sus regulaciones propias, que evidentemente, como todos hemos oído, son favorables al propio gobierno. Bien, visto este mapa, que para mí es el mapa del susto, ¿no? Que hemos hecho. Las ONGs nos hemos juntado, sobre todo las más importantes, las que tenemos más recursos, y hemos creado un grupo. Trabajamos continuamente en nuestro manual de protección de datos en acción humanitaria. Es un grupo que lidera mi gran amigo Máximo Marelli de Cruz Roja y está compuesto por diversas ONGs, ¿no? Y asociaciones de privacidad y universidades. Os animo a que consultéis cuando tengáis tiempo, la verdad, está publicado, es accesible a todo el mundo y ahora voy a pasar un poco más rápido a los siguientes slides, pero todo lo que voy a explicar ahora está basado en esta guía, ¿no? Voy a ir rápido. Es importante, o muy importante en nuestro caso, recalcar que la protección de datos personales es una parte integral de la protección de su vida, ¿vale? Igual que como os he explicado qué sucedía con la zona de información. Pero también debemos proteger la integridad y su dignidad, ¿vale? Por tanto, los programas de protección de datos son de fundamental importancia para todas las organizaciones humanitarias, mucho más allá del cumplimiento regulatorio. Por ese motivo, algunas de estas directrices y procedimientos y prácticas son anteriores, muy anteriores a los reglamentos de protección de datos. Nuestro gran reto es encontrar ese balance entre ética y regulación que nos permita, por un lado, garantizar la privacidad de las personas y, por el otro, garantizar también la ética sobre todo médica. Básicamente estos son los 8 puntales en los cuales creemos que se ha de basar un programa de protección de datos en el sector humanitario. Voy a saltarlo un poco rápido. Aquí tendréis en la slide. Además, son temas que todos conocéis: minimizar datos, proporcionalidad, finalidad, transparencia y, sobre todo, fijaros que uno de los otros puntales no suele estar en ninguna política de privacidad, en ningún otro tipo de organización: no hacer daño. No hacer daño y no provocar daño, ¿no? Y así voy a ir pasando un poco también rápido para dejaros, si nos queda algo para preguntas. Nos han llegado
mm, nuevas tecnologías como blockchains, o sea, la conectividad ha llegado. Todas estas tecnologías nos están ayudando muchísimo, pero nos comparten unos riesgos, eso destaca en rojo, ¿no? Los riesgos que los que están sometidos y en negro, ¿no? Los beneficios que nos están aportando. Llega la inteligencia artificial, nuevos desafíos, nuevos retos. Mm, Básicamente, he tenido que pasar muy rápido, lo siento, la privacidad me he quedado sin tiempo, pero básicamente lo que quería recalcar aquí, ¿no? Lo complicado que es llevar a cabo un programa de privacidad cuando tienes tantas regulaciones y cuando las personas a las que están necesitan de una atención y una ética médica por encima de eso. Os dejo mis datos de contacto por si alguien quiere seguir o mantener alguna conversación sobre este tema o alguno de vosotros os ha parecido interesante. Estaré encantado de atenderos y lo siento, Rosa, se me ha ido el tiempo y te paso la palabra. No, más que nada, agradecer absolutamente tu presentación, que ha sido muy interesante y bueno, ya tenemos alguna pregunta. Yo me he apuntado también que eso de la mitigación de las ratoneras, pues realmente es muy curioso. Sí, no tengo clientes que tengan la mitigación de las ratoneras. Sí que a veces de las cucarachas de los cepenes, pero no de las ratoneras. Bueno, pero si la has entendido ya me vale, que es un riesgo evidente el de roedores. Y que, ojo, Correcto. hay ratas en Barcelona, no sé cómo estarán vuestros almacenes, pero tenerlo presente o por lo menos hacer un análisis. No, realmente todo muy interesante. Yo supongo que también, bueno, a nivel humanitario, que el riesgo lo tenéis absolutamente cuando vais a estos países, los secuestros que se conocen. Entonces, también entiendo que los secuestros, tanto a nivel de personas, pues también a lo mejor el robo quizá de los peces, ¿no? Antes supongo que se robaban las personas y ahora quizás esta privacidad o esta seguridad de los equipos, o sea, cómo se hace fuera de todo el entorno que ya has montado muy bien y que tienes de la privacidad y la seguridad, pero cómo se puede evitar esto y como todo lo que puedas explicar que no Vale. sea confidencial. No entraré en explicar nada confidencial, pero sí que realmente es una reflexión que es muy lógica y que está clarísima. Siguen secuestrando gente en estos contextos, siguen muriendo trabajadores humanitarios y pacientes. Y realmente las medidas de seguridad que aplicamos sobre nuestros portátiles debemos garantizar que no pondrán en compromiso la vida de la persona que lo lleva. Los portátiles están encriptados, tienen contraseñas robustas. Pues si nos lo roban, o si los perdemos, pero como nos paren a alguien en una frontera y le digan que entregue el portátil y que ponga la contraseña y lo desencripte, lo que no puede saber es que no sepa desencriptar ese portátil. No puede ser que ponga en riesgo su vida. Hay momentos, desde luego nuestra premisa es huir antes de entregar, pero si ya no puedes, has de entregar la información. Lo siento mucho. Realmente es súper interesante. También tenía una pregunta y animo a todo el mundo que nos decía que a nivel de los controles en los diferentes niveles de TI que estabas indicando en tu presentación, si es igual la que aplicas la privacidad para la información como para la seguridad de información crítica de la organización. Bueno, como he Supongo que explicado, es esto que decías de las sí, personas. hay que flexibilizar, ¿vale? Como hemos dicho, no cogemos el consentimiento escrito en contextos de violencia. No vamos a poner que una persona ha venido a tratarse de violencia sexual y se lleve el papel a casa. No, es que es absurdo. Esta persona, muy probablemente el perpetrador está en su casa a veces. Eh, pues lo siento, ya lo hemos explicado muy claro. Nos hemos hecho un marco, algo que para nosotros es casi un código de conducta, con el cual nos regimos por eso. También hay muchísimas regulaciones. No vamos como dicen, a dar los datos biométricos a la India de nuestros trabajadores, por mucho que nos los pidan. Lo siento mucho. Ya, para acabar la pregunta, déjame decirte hasta personal, ¿no? O sea, Sí, gente como tú que trabajas en una entidad, una organización como es Médicos Sin Fronteras, que estáis acostumbrados, como decías, pues al ébola, a los EPIs, ¿no? Que realmente, sí. pues, el EPI que es el COVID aquí de golpe en países avanzados, ¿cómo se veía venir? ¿Cómo lo estáis tratando? ¿Cómo, lo que puedas explicarnos? Vale. Se veía venir, bueno, no, en el momento en que estalló en China, hay una cosa clarísima, ¿no? ¿Cuánta gente viaja a China cada día y vuelve a sus países de origen en los 2 o 3 meses que tardó en ponerse en comunicación esto? En cuanto se detectó en un país civilizado,
sobre todo no tan necesitado como es China, y la zona de China, que además es muy industrial, estaba clarísimo que esto ya estaba, viendo el vector de contagio, que estaba por toda Europa. Esto lo teníamos clarísimo. Pero nosotros no trabajamos, somos como nosotros por lo menos en Médicos Sin Fronteras, somos una ONG totalmente independiente. Decidimos a quién tratamos y dónde actuamos. Y para nosotros ha sido un reto, nunca habíamos tratado en el primer mundo. Ha sido complicado. En los países donde estamos trabajando hace tantos años nos creen, nos hacen caso. Aquí, bueno, os podéis leer porque es público nuestro informe post epidemia, ¿no? Creo que se llamaba, si no me equivoco, poco tarde y mal o algo así se titulaba así el informe. Y lo siento, somos independientes, podemos criticar las cosas como nos parecen, desde nuestro punto de vista nos pueden parecer bien o mal, pero nosotros nos centramos, como hacemos en operaciones y en el terreno, en los que más sufren. Estuvimos atendiendo a las residencias de ancianos, estuvimos ayudando a los médicos montando hospitales de primera, de cribaje. Escogimos un poco donde actuamos, pero primero detectamos donde creíamos que hacíamos más falta. Las residencias de ancianos estaban siendo muy atacadas por el virus y no disponían de personal sanitario. Bueno, volcamos todo nuestro personal sanitario en las residencias de mayores. Es como tratamos y como volveremos a tratar en caso de que se necesite nuestra actividad aquí. Ahora mismo no estamos haciendo nada, lo controla el gobierno, lo controla la sanidad a su manera, pero los controlan. De momento no somos necesarios, no actuamos. Realmente muchísimas gracias. Tengo la piel de gallina. Bueno, ya toda tu presentación ha sido realmente muy valiosa y te agradecemos muchísimo tu tiempo y la dedicación en la presentación y en todo. Muchísimas gracias. Sí, siento que se me haya comido el tiempo, así que si hay preguntas en el chat y me las quieres remitir, les contacto directamente a las personas. Correcto. O aquí está mi dirección de LinkedIn, cualquiera me puede hacer directamente las preguntas. Cualquier duda, bueno, que se dirijan a mí directamente. No, y Martí responde, o sea, podéis realmente escribirle, contactarle y todas las preguntas que queráis y que queráis hacerlo, pero creo que todo el mundo se ha quedado como yo totalmente anonadados mirando tu presentación y gran curiosidades que no tenemos siempre a la mano de cómo tratáis la privacidad y la seguridad de una organización tan importante y tan humanitaria. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.